Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Expondremos la norma internacional de auditoría 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Somos el grupo número 4. Los integrantes son Carlos Suriano, Cecia Mendoza, Germín López, Marilis Baidés, Santos Chavarría y su servidor Juan Evaristo. Tendremos a bien la exposición de la norma internacional de auditoría 705. El alcance en el párrafo 1 nos habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función a las circunstancias cuando concluye que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. También dentro del alcance tenemos los tipos de opinión modificada. Tenemos la opinión con salvedades, la opinión desfavorable adversa, denegación, abstención de opinión. También dentro del alcance tenemos la opinión adecuada, depende de la naturaleza de la cuestión y el juicio del auditor. En la naturaleza de la cuestión que origina la opinión, se debe tomar en cuenta las incorrecciones materiales o la imposibilidad de obtener evidencia. En el juicio del auditor tenemos los efectos o posibles efectos de la cuestión de los estados financieros. Siempre dentro de la norma 705 tenemos el objetivo. El objetivo es expresar con claridad una opinión modificada sobre la base de la evidencia obtenida y cuando no pueda obtenerse la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Sobre la base de evidencia obtenida de los estados financieros en su conjunto, no están libres de incorrección material y que no se puedan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Dentro de la norma 705 tenemos las definiciones. Dentro de las definiciones tenemos la definición de generalizado, la incorrección que describen los efectos de los estados financieros o posibles efectos que no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Estos efectos generalizados, a juicio del auditor, no se limitan, no se limitan a elementos de cuentas o partidas. En caso de limitarse, representan o podrían representar parte sustancial de los estados financieros. Y estas revelan información para los usuarios, para que comprendan de mejor forma los estados financieros. Tenemos la opinión modificada. Dentro de la opinión modificada, como bien lo vimos en los tipos, tenemos opinión con salvedades, opinión desfavorable, adversa, o denegación, abstención de opinión sobre los estados financieros. Les dejo con la compañera Cecia para que siga con la exposición. Muchas gracias. Bien, continuando con nuestra exposición, ahora hablaremos sobre los requerimientos, las situaciones en las que se requiere una opinión modificada. La norma establece que el auditor emitirá una opinión modificada en el informe de auditoría en el caso que se den dos situaciones. En el inciso A, cuando concluya sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. O, inciso B, que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión. Dentro de la determinación del tipo de opinión modificada se pueden dar tres tipos. Primero es una opinión con salvedades. Esta únicamente se expresará cuando, habiendo obtenido evidencia suficiente y adecuada, el auditor concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. Es decir, no afectan más de un estado financiero. Y segundo, el auditor no pueda obtener evidencia en la cual basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, en el caso de que si las hubiera, pudieran ser materiales, aunque no generalizadas. También el auditor expresará una opinión desfavorable o adversa
cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que estas incorrecciones individualmente o ya sea de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Y por último, el auditor podrá expresar una denegación de opinión, también conocida como abstención, cuando se den dos situaciones. La primera, cuando no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de estas incorrecciones no detectadas, en el caso de que sí las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. Y dos, cuando en circunstancias que son poco frecuentes, supongan la existencia de múltiples incertidumbres y concluya que a pesar de haber obtenido evidencia en relación con cada una de estas incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros. Esto lo encontramos en el párrafo 9 y 10 de la norma. Gracias. Continuando con este requerimiento sobre cómo determinar el tipo de opinión modificada. La norma nos indica que puede ocurrir que una vez el auditor ha aceptado el encargo, este se percata con evidencia sólida que la dirección de la compañía ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría o intenta manipular su trabajo. El auditor debe considerar que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión con salvedades o bien de negar la opinión sobre los estados financieros. El auditor solicitará a la dirección que elimine esta limitación, ¿verdad? Si la dirección se rehúsa a eliminar la limitación, el auditor comunicará la cuestión a los responsables del gobierno o la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad, y determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Qué debe hacer el auditor si no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada? Pues el auditor expresará una opinión con salvedades cuando éste concluya que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si en caso existieran, podrían ser materiales, pero no generalizadas. O bien, si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrección no detectadas en los estados financieros, si éstas existieran, podrían ser materiales y generalizadas de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación. El auditor puede renunciar a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias lo permitan. Si el auditor toma esta decisión, comunicará a los responsables del gobierno o de la entidad cualquier cuestión relativa a las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría que habría dado lugar a una opinión modificada. Asimismo, si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros podrían ser materiales y generalizados de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuada y tampoco es factible o posible la renuncia, va a denegar la opinión, o mejor dicho, se va a abstener de opinar sobre los estados financieros. Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable o con la denegación de abstención de opinión. Cuando el auditor considere necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre el estado financiero en su conjunto, el informe de auditoría no va a incluir simultáneamente una opinión no modificada sobre un solo estado financiero o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un solo estado financiero en relación con el mismo marco de información financiera. La inclusión en el mismo informe de dicha opinión no modificada o favorable en estas circunstancias sería contradictoria con la opinión desfavorable o adversa, o con la denegación o abstención de opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Mi compañero Carlos continuará con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Siguiendo con la exposición, ahora les hablaré de la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La norma 705 nos da tres formas de opinión. En el caso de la primera sería opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y la denegación o abstención de la opinión. Dentro de la sección de la opinión con salvedades, nos dice que el autor expresará una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. Por lo tanto, el auditor manifestará que su opinión
excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión con salvedades. Para ello nos da dos párrafos que debemos de seguir. Primero nos dice que cuando el informe de conformidad con un marco de presentación razonable, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales o expresan la imagen razonable de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El otro párrafo que nos menciona es que podemos utilizar sería que cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Recordemos que la imposibilidad de obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada, el autor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: excepto por los posibles efectos de las cuestiones o cuestión. Recordemos también que cuando el auditor exprese una opinión con salvedades, no es adecuado utilizar frases tales como a la vista de la explicación anterior o también sin perjuicio de. Todo esto en la sección de opinión, ya que no son suficientemente claras o categóricas. La otra opinión que nos da es la opinión desfavorable o adversa, en la cual nos dice que se manifestará que una opinión debido a la significatividad de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión desfavorable o adversa, nos da en este caso dos párrafos que podemos utilizar. La primera dice que cuando el informe de conformidad con un marco de presentación razonable de los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales o no expresan la imagen razonable de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El otro sería que cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y por último tenemos lo que es la denegación o abstención de la opinión. En esta nos dice que cuando el autor deniegue la opinión o se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En este caso manifestará que, primero, que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Y el otro sería que debido a la significatividad de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección de fundamento, de la denegación o abstención de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de autoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de autoría sobre los estados financieros. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañera Amarilis, que seguirá con la exposición. Les voy a continuar con la presentación explicándoles o platicándoles sobre el fundamento de la opinión. Cuando el auditor expresa una opinión modificada sobre los estados financieros, sustituirá el título de fundamento de la opinión por fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable adversa o fundamento de la denegación de abstención de opinión, según sea el caso, e incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. En la sección de fundamento de opinión, el auditor incluirá un párrafo cuando existen incorrecciones materiales en los estados financieros que afecten a cantidades concretas de los estados financieros. El auditor incluirá en la sección de fundamento de la opinión una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección, salvo que no afecten factiblemente. Si existe una incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva revelada, el auditor incluirá en esta sección de fundamentos de opinión una explicación de las razones por las tal información es incorrecta. Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor incluirá en la sección de fundamento de opinión
los motivos de dicha imposibilidad. Cuando el auditor expresa una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, rectificará la declaración que requiere el párrafo 28 de la NIA 700 sobre si la evidencia de la auditoría se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión para incluir los términos con salvedades o desfavorables adversas según corresponda. Y si existe una incorrección material en los estados financieros en relación con la falta de revelación de información requerida, el auditor discutirá la falta de revelación de la información con los responsables de gobierno de la entidad, describirá en la sección de fundamentos de opinión la naturaleza de la información omitida y, salvo las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíben, incluirá información a revelar omitida siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información a revelar omitida. Cuando el auditor deniegue su opinión o se abstenga de opinar, no debe incluir los párrafos 28 de la NIA 700 en su inciso A y B, que nos habla sobre hacer referencia en el informe de las responsabilidades del auditor y una declaración de que la evidencia que fue obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la formación de la opinión. Cuando el auditor emita una opinión desfavorable o una abstención de opinión, debe incluir en la sección fundamento de la opinión la descripción de otras cuestiones que fueron identificadas y que ocasionaron dicha opinión modificada, así como su efecto. Esto va a servir para los usuarios de la información financiera según nuestra NIA en el apartado A24. La descripción de las responsabilidades del auditor cuando emite una denegación de opinión. El auditor debe incluir en la sección responsabilidades del auditor según NIA 700 en los apartados del 39 al 41 una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría conforme a normas internacionales de auditoría y a emitir un informe. Y que debido a la significatividad de las cuestiones incluidas en la sección fundamento de la abstención de la opinión, él no pudo obtener evidencia de auditoría que fuera suficiente y adecuada para la emisión de una opinión. Esto según nuestro apartado A25 de la norma. Debemos tomar en cuenta que las consideraciones cuando el auditor emite una denegación de opinión, el informe de auditoría no debe incluir la sección de cuestiones clave de la auditoría ni otra información, según la NIA 701 y 702, salvo que las disposiciones legales y reglamentarias se lo soliciten. ¿Por qué es necesario sustituir estas secciones y solo hacer énfasis a la sección fundamento de la abstención de la opinión? Pues es necesario para ayudar a los usuarios de la información financiera a mejorar la comprensión de las cuestiones descritas en este apartado que fueron base para la emisión de la opinión, y para que el auditor haga énfasis en la sección fundamento de la abstención de opinión para no dar a entender que la abstención de la opinión depende de las cuestiones clave de la auditoría o de otra información. Es importante saber que antes de emitir una opinión modificada debemos dar a conocer una comunicación con los responsables del gobierno de la entidad para que ellos sepan sobre nuestra opinión. Y esta incluye darle a conocer las circunstancias que originaron dicha opinión y la redacción de dicha opinión modificada. Esto ayudará al auditor a notificar a los responsables sobre dichas cuestiones y a saber si están de acuerdo con dichas cuestiones, y a los responsables del gobierno de la entidad a poder tener la oportunidad de proporcionar al auditor una información adicional o explicaciones sobre estas cuestiones, ¿verdad? A manera de mitigar dicha opinión. Esto lo podemos encontrar en nuestro apartado A27 de la norma. Gracias por su atención.